está escrita por el dedo de Dios. La ley es justa y vida. Está escrita por el dedo de Dios. Seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él. Sus mandatos son delicia. En la piedra la escribió. En la piedra la escribió. La ley es santa y pura. Está escrita por el dedo de Dios. La ley es fiel y por siempre. Está escrita por el dedo de Dios. Seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él. Sus mandatos son delicia. En la piedra la escribió. En la piedra la escribió. Llegó el fuego, también las aguas, y trajo el juicio de un santo Dios, pero en su bondad a su Hijo envió. Nos trajo el perdón, con su sangre amó. Lo amo yo, seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él. Sus mandatos son delicia. En la piedra la escribió. Oh, seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él. Sus mandatos son delicia. En la piedra la escribió. En la piedra la escribió. Escritas por sus manos. En la piedra la escribió. Una feliz tarde, bendecido Shabbat para todos. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija en el estudio. Vamos a ser ricamente bendecidos y se cumpla su propósito en nuestras vidas con este estudio, estas palabras de su santa palabra. Vamos a orar. Bendito seas, Padre Celestial. Te ha placido el reunirnos nuevamente aquí, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres el que pone el querer y el hacer. Nuestro amado Dios, delante de ti está tu grupo, La Verdad os hará libres, tu manadita, Señor, la cual nos gozamos ampliamente en cada momento que tenemos para escudriñar tu palabra, para meditar, para orar, para alabar, para testificar. Cada momento, Señor, que nos llena, nos nutre el Espíritu, Señor, y te agradecemos, Padre Celestial. Para tu honra y tu gloria queremos vivir, para la vindicación de tu santo nombre, que sea una realidad en nuestra vida no sea
no sea, Señor, simplemente algo aleatorio, al azar, sino que tenga un propósito, el que tú nos diste, Señor. Nosotros decidamos vivir en ese propósito. Jesucristo, nuestro amado Señor, Maestro de maestros, a ti sea la honra y la gloria, nuestro amado intercesor. Gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Pedimos, por favor, que nos concedas el Espíritu Santo, nos visite en casa y nos pueda rodear de una atmósfera de paz, de amor, una atmósfera en la cual podamos concentrarnos en tu palabra, Señor Jesús. Pedimos, Señor, que toda hueste maligna, todo intento del enemigo de desconcentrarnos, desconectarnos de tu santa palabra sea frustrado en tu nombre santo, Señor Jesús. Reprendas a esos agentes del mal, Señor, queden fuera porque estamos contigo, Jesús, en tu presencia. Mi amado Salvador, Rey eterno, que se cumpla tu propósito en nuestras vidas a través de estos estudios, Señor, que estamos haciendo, que arrancamos, Señor. Que seas tú dirigiéndonos, por favor, con carbón encendido en nuestros labios y que el Espíritu Santo abra nuestra mente para recibir la palabra. Lo pedimos en tu nombre santo, Señor Jesús. Amén. 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 Bien, bien. Vamos a continuar. Esta mañana, bueno, arrancamos digamos así, como una pequeña serie de estudios en el cual meditamos sobre los eventos prediluvianos y postdiluvianos. Estamos ahorita en los prediluvianos y, bueno, arrancamos con un texto que habla del nacimiento, pues, de alguien que se estaba esperando. No, este no es. De alguien que se estaba esperando. Aquí está. De digámoslo así, un hombre que Dios iba a levantar para este momento tan difícil que se estaba viviendo en esa época. Y dice que, esto está en Génesis 5:28. Dice que Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso, porque eso significa Noé, descanso. Descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Lamec muere 5 años antes del diluvio. Y Matusalén, que es el abuelo de Noé, muere el año del diluvio. Todo sincronizado. Este es el linaje de Set, el linaje de Adán, el pueblo de Dios, los que creyeron en el pacto. Y hablamos de que, o sea, ya esta mañana pues como que nos adentramos más un poquito en lo que la tierra estaba viviendo por dos maldiciones causadas una por Adán y Eva y otra por Caín al matar a Abel, el primer muerto de la tierra, la primera sangre que se derrama en la tierra, y que a raíz de esas dos maldiciones viene pues una serie de acontecimientos difíciles en el mundo y la maldad y el pecado cogen una fuerza impresionante. En solo 1656 años llegan a un punto al cual ni siquiera nosotros hemos llegado, pero que estamos muy cerca de llegar. Y que en ese momento Dios decide traer un juicio a la tierra. Esto así, a grandes rasgos, fue lo que miramos. Es necesario, bueno, habíamos hablado, dijimos algunas cosas así habladas, pero es bueno probarlas, mostrarlas con la palabra y porque pues no podemos asumir que todos tengan el mismo conocimiento. Entonces, habíamos hablado que habían dos Enoch, un Enoch por el lado de Caín y otro Enoch por el lado de
del linaje de Dios, séptimo desde Adán. Aquí está el texto que muestra el linaje de Caín, cómo empezó, perdón, ese está en Génesis 4, del 16 al 17. Mira, ahí está el Enoc del lado del linaje maligno, ¿sí? Porque Caín era hijo del diablo, así o sea, directamente él quiso seguir siendo hijo del diablo. Y dice, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Not, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Ese Enoc es el del linaje de Caín, ¿ok? Y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo, en honor a su hijo, ¿ok? Entonces miren que fue lo primero que hizo Caín. Bueno, Dios le concedió una oportunidad a Caín, lo vimos esta mañana. Dios maldijo a la tierra, pero digamos que, claro, Caín tuvo que vivir el castigo por su pecado, pero ese castigo estaba acompañado de misericordia para que, bueno, perdón, Caín tuviera una oportunidad, pero en vez de aprovecharlo, en vez de replantearse, lo que hizo fue alejarse más de Dios. Por eso dice acá, salió Caín de la presencia del Señor. Se fue. Y lo que se dedicó a hacer este linaje es a tener poder, riquezas, a buscar la gloria de este mundo. Y por medio de las varias hijas que tuvo Adán y Eva, pues él conoce a su mujer. Bueno, es una pregunta antigua, ¿no? ¿De dónde salió la mujer de Caín? Pues de las hijas de Adán y Eva, no hay de otro lado. Y entonces ahí él tiene a su hijo Enoc, que es como como así, el primogénito. Y lo primero que hacen es edificar una ciudad. Ustedes saben que las ciudades no son plan de Dios. Mm. Claro, la llama con el nombre de su hijo y pues ahí viene quién va a empezar a reinar ahí. O sea, se empieza a gestar lo que es el poderío de los hombres, el, lo que es ser un caudillo, ¿sí? Una persona que empieza a gobernar bajo las órdenes de Satanás. Y esa es la primera ciudad que existió en el mundo, Enoch, así se llamó. Bien, Me deja mucho que pensar la hermana mujer de Caín, ¿no? Porque digo, viendo que mató a uno de sus hermanos, tremendo, ¿no? O sea, como dice, sí, pueden andar todos juntos si no están de acuerdo, dice la palabra. Mm, sí, pues estaba de acuerdo con Caín, porque para casarse con él, sí, pues tremendo, ¿no? compartía los mismos ideales, ¿no? Y la murmuración de Caín, dice el espíritu de profecía, consistía en precisamente la misma que de ahí en adelante empezó a difundirse y era de que Dios fue injusto al arrojar a Adán y Eva del Edén. Ese era como lo que usó Satanás para poner en las mentes de estos hombres. Y claro, desdibujando la misericordia de Dios, porque Adán y Eva merecían la muerte, pero Dios los perdonó, pero tampoco los puede dejar en el Edén, pues, o sea, fue la consecuencia. El Edén es un lugar santo, el Edén es el jardín de Dios, el Edén hace parte de la morada de Dios y bendito el Señor que dejó el Edén durante muchos siglos en esa época por misericordia. Y lo dejó ahí como testimonio y cualquiera puede ir a Edén a mirar desde fuera, digamos. No podían entrar, pero desde afuera podían verlo, la entrada, y imagino que se veía pues muy lindo, muy perfecto, ¿sí? Entonces era un lugar santo, sagrado, pues ellos no podían quedar ahí. Entonces no fue arbitrario. Se podría decir que la raíz del pecado fue la murmuración de él y el fruto fue cuando él creyó que por sus propias obras no necesitaba de un salvador, ¿no? Es cuando lleva las frutas, los frutos del campo, Claro, para presentarse delante de Dios. él no cree en el pacto.
Él duda del ¿Verdad? Porque pacto. había una raíz de pecado y trajo Exacto, el fruto. exacto. Una pregunta. Bueno, y al fin, las obras de las manos fue todo lo que se dijo, pues todo el pecado que entró desde que entró sí desde ese momento a la tierra, a la naturaleza, todo se fregó, ¿no? Hasta la naturaleza. Entonces, sí, eso era lo que al fin era todo eso, o no se especificó todavía. ¿Y por qué? Comprende, sí, claro, comprende lo que tú dijiste. Adicional a eso, la maldad, lo difícil que era predicar el pacto, el evangelio, el redentor en esa época. Lo difícil que se volvió para ellos vivir entre ese mundo tan impío. Eso se refiere descanso de nuestra labor y el trabajo de nuestras manos. Entonces hay una parte física y hay una parte espiritual. Estaban cansados, estaban agotados, estaban anhelando que Dios hiciera algo porque estaba ya la cosa muy tenaz, muy difícil. Habían pasado ya 70 años desde la muerte de Enoc y 61 años desde la muerte de Adán. Entonces, como que decían, bueno, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Mire, esto está aumentando, está peor cada vez más, ¿sí? Es una expresión que denota lo que a veces nosotros sentimos. Estoy cansado, Señor. ¿Mm? Entonces, Y así llegaremos a sentir, yo creo, ¿no? claro, llega un tiempo en que y yo creo que a pequeña escala nos hemos sentido a veces así. Pero, Y pero la consecuencia para el hombre y a la mujer es diferente. O sea, me llama la atención que Dios no da una sola sentencia para uno, ¿no? A cada uno se dirige, tanto como la serpiente. Sí, por la justicia de Dios, ¿no? Él no nos castiga en masa y no nos salva en masa. Digo yo que es cada uno se paga según sus obras. Así es. Y, y también cada castigo está acompañado de misericordia. Entonces, tanto a la mujer como al hombre Y era como lo que necesitaban, era su consecuencia, pero también lo que necesitaban para poder, digamos, que no se perdieran, no se perdieran. yo le digo algo, es que cuando acá, es que estaba mirando la sentencia, cuando dice, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, esa maldición es lo que le hace a uno pensar, es porque, digamos, esa sentencia o ese juicio fue para Adán por separado, porque realmente si Adán no peca voluntariamente, esa maldición no entra a la tierra. Él sabía lo que estaba haciendo cuando recibe el fruto. Entonces, por eso acá el Señor deja claro, porque él era el representante de esta tierra. Si él no peca, cree en Dios que le puede crear otra mujer, ese pecado, esa maldición no entra a la tierra. Así es, así es. Y él no es expulsado del Edén. Bien. Sí, el Espíritu de Profecía dice que el Dios le hubiera creado otra mujer, no, para Dios no hay nada imposible. Bien, entonces cada uno como Perdón, que, hermano, mi señora, ya que hablo que Dios hubiese podido crearle otra mujer a Adán, pues yo siempre he tenido esa duda respecto a la mujer de Caín, porque alguien le explicaba y decía que no, que cuando él llegó, allá Dios le tuvo esa mujer. Sí, porque decían, no, es que, bueno, cuando no se lee bien la Biblia, la gente especula que Caín mató a Abel por celos de la mamá, como yo digo, eso no dice la palabra. Entonces, que no, que era que se fue Caín y que Dios allá le hizo una mujer a él. Pero acá pues veo que dice que fue una hermana, ¿cierto? sí, No sé en qué parte uno pueda leer, o sea, para mostrarle a las personas, miren lo que dice aquí, porque realmente, yo en la Biblia no especifica bien
¿Cómo fue esa mujer de Caín? Hasta ahora escucho que era una hermana, pero ¿hay algo, algún escrito donde uno pueda ir y sí, sustentar esa respuesta? No, no lo es. Más allá de lo que dice la Biblia, dice en, pues dice acá en Génesis 5 que Adán y Eva tuvo hijos e hijas. Entonces se deduce que de ahí sale la esposa de Caín, es que no hay de otra. Si hubiese otra, Dios todo lo ha mostrado a través de las escrituras. Él es muy claro en eso. Como cuando tienen relaciones sexuales, la conoció. El Señor es claro en eso. Sí, Y dentro de la creación no dice, no dejó una connotación más adelante. Eso yo les tenía que explicar a mi hermano también porque sacaron otra teoría que antes de Eva había otra mujer. No, no hay y es Dios por eso en la creación deja específico cómo lo hace. Y si Él hubiese creado otra mujer, así como Él lo deja especificado en esos 6 días, dice, y después de esos 6 días creé a otra mujer. Dios no se guardaría eso. Entonces sí es una hermana la que se casa con Caín. Sí, sí, de ahí claro. venimos todos, por eso a la final todos somos familia. Pero me llama la Sí, atención, ¿me escuchan bien? Sí, sí, señora. Es que estoy en el celular. Me llama la atención que, bueno, eso de Vela, no sé si de pronto fue la única, como dijeron por ahí, que estuvo de acuerdo con eso, o de pronto que se reveló también, ¿no? Porque el hecho de casarse con un hermano que acaba de matar al otro, pues de pronto era la única o más que en rebeldía, ¿no? Porque es raro. Pues sí, cuando en el arca, ¿cuántos subieron? Y qué raro, Sí, ¿cierto? Que el hijo haya hecho sí, sí, eso sí. con Noé, ¿no? Está sí. camuflado. Sí, sí. El mismo El Caín, pecado es Sí, así, el sale, pecado es así. sale, sí. el mismo Sí. Caín. ¿Quién se iba a imaginar que Caín iba a ser el primer asesino y que su propio hermano? O sea, eso es increíble el Nadie sabe pecado. la Es inconformidad de cada uno de nosotros, que nos lo guardamos, pero el que conoce los corazones es el Señor. exacto. Entonces aquí está la demostración. Engendró hijos e hijas. ¿Ya? De ahí salen todas las esposas, porque también podemos decir, ¿y Set? ¿Cuál es la esposa de Set? Es igual, lo mismo que Caín. ¿Dónde está la esposa de Caín? ¿Dónde está la esposa de Set? Y el que sigue, y Enos, todos ellos empiezan a casar porque ahí sale el linaje humano. Y la orden de Dios fue multiplicados, engendrad y sojuzgar la tierra. Pero luego ya entra una ley donde ya no debían estar entre familia, porque ya se había aumentado mucho, ¿cierto? La cantidad Ya, de la sí, población. no Yo había creo que necesidad. genéticamente ahí ya Dios dice, no, porque acá ya empieza a haber es un problema. Dios es Claro. el que lo hace, hizo como el que diseñó el carro, ¿no? Sabe hasta qué kilometraje hay que hacerle, meterle aceite o qué. Pues, Además que la cantidad de hijos e hijas que producían estas personas era increíble. uy, sí. En el libro, hay un libro, a ver si me acuerdo. No sé si es Flavio Josefo, el historiador, o un libro apócrifo, que no es tan apócrifo. Alguno de los dos, no recuerdo, pero dice que Adán y Eva tuvieron 70 hijos. El de Eso es lo que dice. Flavio Josefo. Me Flavio acuerdo que lo Josefo, leí. sí, Ujú. el Yo digo que historiador. tuvieron más. ¿Cómo? Que sí, yo digo que tuvieron más porque si Gedón nomás tuvo 70 hijos de diferentes mujeres y Adán vivió 900 años y cada uno del mundo antediluviano vivió 900 años, que hasta 9 generaciones compartían conocimiento. O sea, Adán tuvo que tener más de 70 hijos. Bueno, pero tuvieron hartos. Esa es es Y, el fin, ¿no? Tuvieron muchos. y otra cosa es cuando yo veía mucho Discovery History Channel, ahí estaban haciendo un estudio sobre realmente, digamos, nosotros de dónde procedemos y a la final concluye que todos pertenecemos, o sea, realmente procedemos de una sola mamá y de un solo papá. Fue impresionante cuando ellos dicen eso, pues tenaz porque encontré familia en el otro lado, luego que acá, luego que en África, pero ¿cómo si somos tan diferentes físicamente? Pero ese estudio ya lo hicieron. Interesante.
Sí. Bueno, entonces, bueno, pongámosle 70, como dice Flavio Josefo, pues de 70 hijos e hijas, pues de ahí sale esposas para todo el mundo y de ahí, y de esos 70, cada uno tiene 70, haga la cuenta, la multiplicación es a toda, Digo que los que murieron los antiluvianos no eran cualquiera, eran hartísimos. eran muchos, eran millones, es una población muy grande, a ese ritmo de engendrar hijos e hijas, pues no hay problema para que todo el mundo tenga esposa, ¿no? Es que por eso hay que entender esa época un poco más y no juzgarla como vivimos ahora porque no se parece, era otra sociedad, ¿sí? Por eso ahí es que nos confundimos, era otra sociedad. Entonces podemos deducir que Caín vivió tiempo solo antes de tener a su hijo y a su esposa. Pasó tiempo, porque él se fue, el Señor dijo que tenía que ir errante, y él pasó tiempo solo, y en esa soledad, pues Dios le dio la oportunidad, pues esperaba uno en la soledad, eh, reflexiona, ¿no? En la soledad como que se replantea cosas, pero no, Caín no, lo que hizo fue simplemente aliarse con los demonios y empezar un plan maligno en su descendencia y claro, pues cuando se casa, tiene su hijo, pues se dedica a la gloria de este mundo. Entonces, pero quedó testimonio, ¿no? La misericordia de Dios estaba ahí. Bien, esa era entonces una cosa de las que queríamos pues mostrar y aquí por el texto bíblico. Y Y el bueno, Señor, podemos sí, sí, fue claro cuando le dijo a Adán y Eva que creced y multiplicados, ¿no? ujú, Ellos tenían que empezar a fundar como la tierra, ¿cierto? Empezar a dejar claro, eso era su legado, pues, ¿cómo hacían entonces para multiplicarse el mundo? Pues tenía por algún lado que empezar. Les tocó a ellos. Y muchos es que hijos. después del diluvio también, que agarra pareja dos parejas de cada uno, una pareja, o sea, así mismo se multiplicó todo. Cuando fue el diluvio, que Mm, Dios en cuanto a los animales también hizo lo mismo, o sea, suben dos parejas de los animales puros, una pareja de los animales impuros, y así se multiplicó otra vez todo hasta los animales. Para sí, preservar, ¿no? Sí, O tremendo, o sea, sea de que, ahí, o sea que vuelve y se repite la historia con lo de Adán, lo de Caín y la hermana, porque yo también alguna vez me ponía a pensar, yo dije, bueno, Sí, sí, fueron 8 personas las que se salvaron. ¿Cómo se volvió a repoblar el mundo entonces? O sea, otra vez entre igual, la misma familia, ¿cierto? y igual, ahí eso. aparecen dos, ¿cómo se llama eso? Los dos pueblos, ¿no? Linajes, dos Linajes, linajes. sí, dos linajes, sí, señor. Mm, El, el de Satanás y el de Dios. Lo mismo, se repite igual. Y ahí sí hay un texto en la Biblia que dice, de estos tres hijos se pobló toda la tierra. Génesis 10, si no estoy mal. Ahí lo dice claramente. Así es. Entonces, de ahí también uno puede deducir que así fue al principio. Lo que pasa es que ahorita es que no tenemos hijos y desde hace rato nos han metido a la cabeza, ya hay mucha gente, ya hay mucha gente y realmente hay tierras desocupadas, todos Mm, estamos ay, concentrados en cierto lugar. sí, Y anímense. Bueno, ¿y qué? alguien decía que hubo me acuerdo que el pastor decía Ay, se que, te cerró no se te que, escucha, mamá. Sí, ¿cómo? yo escucho. Yo también Que, escucho. que por eso Jesús, ¿qué linaje tenía? De pecadores. Entonces, por eso él era, era, era y fue hombre realmente. Entonces, es digamos, una, como digo, una evidencia de que Jesús proviene de pecadores. Entonces, el linaje de él era de pecador. O Entonces, por sea, que eso él heredó lo mismo que nosotros. heredó lo mismo. Por eso es una evidencia más de que él fue hombre, no como mucha gente cree que, no, pues como él tenía la parte divina, pues que él no iba a sentir, él no es de que sí, porque mucha gente duda.
de que él fuera hombre y al mismo tiempo la parte divina, ¿no? Su parte. Sí, Mm. bueno, bien, pero vamos a Adán a ver qué fue lo que, aparte de tener hijos, a qué se dedicó, cuál fue el propósito de Adán, ¿sí? Que eso es bien interesante, bien bonito ver, pues un poquito más en el Espíritu Profecía tenemos un poquito más de información de Adán. En la página 61, y si alguno me ayuda, por favor, 61, voy a buscarla. Ahí vamos a ver Adán, a qué se dedicó, cuál fue su propósito. Bueno, a ver, 61.1, ¿quién lo quiere leer? Yo, Vale, gracias. Adán vivió casi 1000 años entre los hombres como testigo de los resultados del pecado. Con toda fidelidad trató de poner coto a la corriente del mal. Se le había ordenado instruir a su descendencia en el camino del Señor y cuidadosamente atesoró lo que Dios le había revelado y lo repetía a las generaciones que se sucedían, a sus hijos, a sus nietos, hasta la 9ª generación. Pudo describir Adán el estado santo y feliz del hombre en el paraíso, repitiéndoles la historia de su caída. Les refirió los sufrimientos mediante los cuales Dios le había enseñado la necesidad de adherirse estrictamente a su ley. Les explicó las misericordiosas medidas tomadas para su salvación, pero solamente unos pocos prestaron atención a sus palabras. A menudo le hacían amargos reproches por el pecado que habían traído tanto dolor a sus descendientes. Este fue el propósito de Adán. Mire, se le ordenó instruir a su descendencia en el camino del Señor. Se convirtió en un evangelista, es eso, ¿ok? Alguien que enseña la palabra del Señor, lo que Dios le había revelado. Ese fue su propósito. Ahora, él aceptó y se dio cuenta, que eso me parece muy bonito, que los sufrimientos que Dios le había proferido, que se los merecía, digamos, se le había dejado barata el Señor por su misericordia, pero que eso le había enseñado, mire, noten, ¿sí? Él mismo dice, sí, yo pequé y me merecía la muerte, sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros, pues nos dejó un castigo, unas consecuencias, pero esas consecuencias me enseñaron, dijo. ¿Me enseñaron qué cosa? La necesidad de adherirse estrictamente a su ley. O sea, el Señor, por medio de esa consecuencia, ese juicio que les hizo, les quiso crear necesidad, darse cuenta de la importancia que era la ley de Dios para su protección, para su bienestar, para su felicidad. Dura lección, pero él la aprendió, ¿m? Y aceptó y alabó a Dios por ello. Y antes explicó esas misericordiosas medidas que se le hicieron para su salvación. O sea, eso no fue simplemente un castigo porque, pues claro, el primer ofendido es Dios y, y Él es justo, pero también es misericordioso. Entonces miren cómo Dios en un castigo pone su misericordia y ese castigo resulta en una bendición para su salvación. Entonces, aunque pocos le creyeron, porque acá dice solamente unos pocos prestaban atención a sus palabras, antes le hacían amargos reproches, o sea, por su culpa, mire cómo estamos, ¿no? Eso fue duro, cruel, difícil, pero esa fue la vida, casi 1000 años, 930 años. Si quieran comentar algo. Yo diría, hermano, que hasta el sol de hoy se sigue culpando a Adán y a Eva, porque he escuchado a muchos, dice, sí ven, si ese par no hubieran pecado, no estaríamos así en este mundo. Sea pobrecito Adán, ¿no? Todavía a su memoria se le sigue reprochando, digo yo. Adán y Eva.
pero yo diría que eso ya, eso ya para qué debemos es reprocharnos a nosotros mismos más bien. Ya Adán se va a levantar en la final trompeta. Reprochémonos a nosotros mejor y arreglemos eso con el Señor. Vamos al siguiente, acá en el siguiente, pues la vida de Adán no fue fácil. ¿Alguien quiere continuar con este párrafo? Bueno, voy a leer yo. Dice, la Toca. vida de Adán. ¿Quién? ¿Lucy? Bueno, sí, hermana Lucy, hágale. Listo. Ya, un momento. Ya, dice, la vida de Adán estuvo llena de tristeza, humildad y contrición. Cuando salió del Edén, la idea de que tendría que morir lo hacía estremecerse de terror. Conoció por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana. Cuando Caín, su primogénito, asesinó a su hermano, llevó del más agudo Lleno del remordimiento, más agudo. bueno, lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazamiento de Caín. Adán quedó abrumado por la angustia. Veía cómo por todas partes se extendía la corrupción que iba a causar finalmente la destrucción del mundo mediante un diluvio. Y a pesar de que, a pesar de que la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su creador le había parecido terrible, al principio, después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del pecado, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y de dolor. Esa fue la vida de Adán. No fue fácil, ¿sí? Sufrió harto, ¿no? Claro. Llevar esa carga, ¿no? Y Y enseñándoles y diciéndole y la mayoría de gente culpándolo y dígale cosas, me imagino. Pues esa fue la consecuencia, ¿no? De su pecado. Aunque Dios puso Remordimiento y congoja, sí. remordimiento y congoja. sí, pero se asió de los méritos de su Salvador. A mí casi Eso. esa palabra remordimiento. Se te cerró el micrófono. No, que yo digo ¿Será? que es Ah, por ya. la traducción, pero yo digo que esa palabra remordimiento, por lo que la estudiamos la vez pasada, no, más como arrepentimiento, Sí, porque eso remordimiento va ligado tanto a Judas. Sí, eso me estaba acordando Judas, sí. Ajá. sí, digamos Yo digo que dolor. es por la Mm, traducción, es arrepentimiento, que es la diferencia que Dios hace entre lo que le pasó a Pedro y le pasó a Judas. Uno tuvo remordimiento y el otro tuvo arrepentimiento. sí, piensen que hoy día tan triste que es un padre y una madre perder a su hijo o a su hija. ¿Cómo debió ser para Adán que no conocía la muerte y verla en su propia familia y conocer el primer muerto? ¿Cómo fue ese funeral de su primer hijo, de su segundo hijo, Abel? Fue muy duro. Y fuera de eso que le estén culpando todo el tiempo. Pero bueno, él se Cayéndole asió encima. cayéndole encima, así es como, imagínense, estigmatizado toda su vida. Pero él confió en los méritos de su Salvador y murió en esa fe del pacto. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Él te aplastará la cabeza, pero ella te herirá el calcañar. Él creía en esa simiente, en su Redentor. Y así pues pudo vivir casi 1000 años aguantando todo eso. Bien, ahora, ¿qué fue de la vida de Set? El tercer hijo de Adán, ¿sí?
el que, digámoslo así, sigue el linaje del Señor, pues él también tenía un propósito. Miren cómo salió ese hijo. A ver, esto está acá, vamos a leerlo aquí. Si alguien desea leerlo, Sí, hermano, yo colaboro. gracias, hermana. Aquí, aquí está. Ese. Sí, señor. Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. El nombre dado a este hijo, Set, significa señalado o compensación, pues dijo la madre, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25. Set aventajaba en estatura a Caín y a Abel, y se parecía a su padre Adán más que sus otros hermanos. Tenía un carácter digno y seguía las huellas de Abel. Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. Acerca de la creación de Adán se dice que a la semejanza de Dios lo hizo, pero el hombre después de la caída engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Génesis 5:1-3. En tanto que Adán había sido creado sin pecado a la semejanza de Dios, Sed, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres, pero recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia. Mediante la gracia divina sirvió y honró a Dios y trabajó como Abel lo habría hecho de haber vivido por cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y encauzarlas a reverenciar y obedecer a su Creador. Bueno, Seth no tenía mayores ventajas que Caín, ¿no? Él lo está diciendo, no tenía no nació con más bondad que Caín. Eh, Acá lo dice. Mm, Sin embargo, no había heredado más bondad natural que Caín. ¿Ok? Desde ahí, pues la genética ya empieza a jugar un papel, ¿no? Porque ya él hereda toda la naturaleza pecaminosa. Eh, lo dice. Pero los dos heredan, ¿no? Sí, claro. Decisiones. Eso es lo que ya íbamos a apuntar. Cada uno toma una decisión y a los dos se les dio oportunidad, tanto a Caín como y a Caín, a pesar de su pecado, se le dio oportunidad, pero pues cada quien decide qué hacer con esas oportunidades que Dios da. Entonces, no es que Seth nació más santo, más apto, ¿no? Lo mismo, él ya hereda la naturaleza de pecado igual que Caín, su hermano, pero él se da cuenta de eso y toma decisiones, ¿no? Y decide servirle al Señor, ¿ok? Entonces dice, recibió también el conocimiento del Redentor e instrucción acerca de la justicia, mire, justificación por la fe, el pacto. Mediante la gracia divina, o sea, no mediante sus fuerzas, como sí lo hizo Caín, sirvió y honró a Dios, o mediante lo que él creía que era correcto, no, es mediante la gracia divina. Y trabajó, dice acá, como Abel lo habría hecho de haber vivido, claro. ¿Que en qué trabajó? Pues en cambiar las mentes pecaminosas de los hombres y en causarlas a reverenciar y obedecer a su creador. Otro predicador, otro evangelista de esa época. Entonces, este linaje se le da, o sea, es como que el poseedor del pacto, el que atesora el pacto. Cuando digo pacto, vaya a Génesis 3:15. La promesa de una simiente, de un redentor. Y lo atesoran y quieren compartir este conocimiento, apartar a las mentes del pecado y encauzarlas hacia el Creador otra vez. A eso se dedicó Seth. Y bueno, lo que sí es que Seth nació más alto que sus hermanos. No sé cuánto sería la estatura de Seth. Uf. Bueno, y era el que más se parecía físicamente a Adán. Bueno, ese era Seth. Entonces, mire que cada uno tiene un propósito, pero a la final eres tú el que decides si sigues ese propósito o no. Que Dios no va a forzar a nadie. Entonces, esto de que, ay, es que Seth sí nació bueno, nació, sí, no.
Todos, de ahí en adelante todos nacemos malos por naturaleza, pero es nuestras decisiones la que cambia el curso de nuestra historia, la que desea o rechaza el propósito que Dios tiene para cada uno. No hay más. ¿Ok? Nadie nace más santo que otro. Claro, algunos nacen con unas propensiones más fuertes que otras, eso sí, pero todos tienen la misma oportunidad. Bien, entonces estos dos linajes, vamos a ver qué pasa con estos dos linajes. Empiezan a crecer, el linaje de Caín y el linaje de Set, empiezan a multiplicarse y vamos a ver qué sucede. Aquí en el siguiente párrafo que vamos a leer, no lo estamos leyendo así, pues en estricto orden, pero sí varios apartes que nos dicen, nos cuentan de esta historia. Bueno, este párrafo es un poquito más grande. ¿Quieres, mi amor? Nos ayudas, gracias. Atención a esto. Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set, y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza, pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor uniéndose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín. Fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenales y y descuidaron los mandamientos del Señor. Los hombres, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por tanto, los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Proverbios 1, 21, 28. El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. Miren, una cosa es que el linaje de Caín, pues, tomó una decisión y se apartó de Dios, ¿sí? Tomó una decisión, listo. Pero otra cosa es que los hijos de la promesa empiecen a mezclarse con los del linaje de Caín. Eso es peor. Las consecuencias son peores que lo que puede hacer el pecado en los hombres que pues rechazaron, digamos, de plano a Dios y a su mensaje. Y es cuando existe esta mezcla, existe esta asociación, cuando los hijos de Dios no se definen y queremos estar en el mundo y queremos estar en la iglesia, ahí es cuando se acrecienta el pecado, ¿sí? O sea, como que Satanás toma fuerza o le damos nosotros más poder, porque él es, claro, es una ocasión para blasfemar el nombre de Dios. Entonces, mire que tristemente fue la descendencia de Set la que empezó a emparentar con los descendientes de Caín. Qué triste eso. ¿Sí? Atraídos ¿por qué? Por la hermosura de las hijas de los desobedientes, de los descendientes de Caín. Lo mismo es siempre. Satanás, pues las mismas tácticas, ¿no? Noten que no fue los del linaje de Caín que fueron allá a buscarlos ni a molestarlos, no, ellos se separaron. Dice que los del linaje de Set se fueron a las montañas. Bueno, en esa época las montañas no eran tan escabrosas como ahora, pero sí a las regiones como más apartadas. Y los llanos fueron escogidos por los del linaje de Caín. Y ahí cada uno, eh, pues ahí cada uno, digamos, vivieron, se multiplicaron. Pero ¿quiénes buscaron a quiénes? Mire,
tristemente, los del linaje de Seth, bueno, no todos, se fueron allá donde no debían. Y mire lo que empezó a suceder. El pecado se expandió y se como una lepra mortal. ¿Quieren comentar? Sí, yo quiero comentar algo que me llama la atención y precisamente era que había leído algo y ya lo he leído muchas veces cuando dice los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles y que, espérame que sí, como tengo aquí, esto no me deja leer, donde habían habitado los hijos de Seth. Entonces, por lo general, casi siempre cuando uno sigue leyendo uno coincide, o sea, leyendo uno en las escrituras, uno se da cuenta que en el valle siempre se ubicaron como donde se encuentran los hijos de Satanás, ¿no? En las montañas siempre se ubicaron, y lo mismo fue la época de los valdenses, el pueblo de Dios, como si fuera que la montaña los purificara. Y me hizo acordar una parte de la palabra del Señor, cuando Él dice que, bueno, espera, antes de eso, es que dice acá. Hay un problema cada vez que estaba leyendo, es que me perdí un poco de lo que tú dices ahí. Espera, me dice la pureza, pero en el tiempo, dice en el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes del valle. Entonces, como yo me hice una pregunta mientras tú leías eso, y yo dije, el problema fue ¿cuál? ¿Que bajaron al valle o que se mezclaron con los habitantes del valle? ¿Por qué? Porque cuando yo ahorita que estoy haciendo una lectura bíblica también para un estudio que estoy haciendo, me llama la atención que Dios daba esta recomendación a los discípulos y dice, la vida de los siervos de Cristo no han de prepararse solo en la cumbre de la montaña con Jesús, en horas de iluminación espiritual. Tienen trabajo que hacer en la llanura. Las almas que Satanás ha esclavizado están esperando la palabra de fe y oración para libertarse. Entonces, precisamente hoy había leído esto y me llama la atención al leer esto y yo digo, el problema no es que ellos hubiesen bajado al valle. El problema fue que poco a poco empezaron a mezclarse, porque el plan de Dios sí era y siempre ha sido ese el plan de Dios en cuanto al evangelio. Nosotros tenemos que ir a la montaña, recargarnos con el Señor, como aquí mismo lo dice, para prepararnos con el Señor, bajar a la llanura e ir y llevar ¿qué? Palabra de fe y mucha oración para liberar a aquellas almas que se encuentran cautivas por Satanás. Entonces yo pienso que aquí ellos perdieron la misión, el propósito para cual Dios también los había llamado como pueblo. Y entonces ahí es donde ellos empiezan a mezclarse. Así es, claro. Ahora me hace acordar el Cira de que en la vida de Enoch fue igual. Dice que él estaba en la Exacto. montaña y cuando él bajaba, predicaba y dice que cuando ya se sentía que estaba ya muy contaminado en ese pueblo, digamos el valle donde bajaba, dice que él volvía otra vez a donde vivía, al campo, a las montañas, y volvía a entablar esa como una unión con el Señor. O sea, sí tiene mucho que ver, porque mire lo de Sodoma y Gomorra, ¿para dónde También. cogió Lot? ¿Sí? ¿Para dónde cogió Lot? Sí, Y tiene, y ahora al final, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? A las Exacto. montañas. Sí, o por lo menos en lugares que no estén totalmente en la ciudad, pero no quiere decir que nosotros nos quedemos por allá, hermanos, cuando todavía hay mucha obra que hacer en donde el Señor nos ubica, algunos en las ciudades, otros en pueblos, en ciudades intermedias, pero el problema es que lleguemos a bajar a la llanura, al valle, y nos encante todo eso y poco a poco vamos perdiendo el propósito y la misión a la cual fuimos llamados y nos mezclamos ahí con los del valle. Así es. Sí, más abajo, pues comienza a explicar también lo que hablaron de Enoch, todo eso, que luego lo podremos estudiar con la ayuda de Dios, que en este mismo capítulo. Entonces, el problema es mezclarse, ¿no? Mezclarse ya es emparentarse con las hijas de ellos, empezar a arrimar las tiendas a ese lado. Tommy, y es que ahí dice, se aventuraron, o sea, aventurarse
Y más cuando es la juventud, ¿no? Todo parece como chévere, como que a mí nada me pasa, yo me puedo relacionar con esa persona, todo bien. Y poco a poco el enemigo sabe qué está trabajando y cómo está haciendo para que uno caiga. Sí, Como Lo que se la todo, da de vivo. como todo joven, vamos a probar. Ajá. sí, y acá dice, atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín. Y es Siempre que una las, mujer. y es que las hijas de Seth no eran hermosas. Si hace poco había Dios creado al hombre y a la mujer, todas eran hermosas. Pero Tommy, ¿no Sino, era la manera en que se arreglaban? eso, allá iba. Ah, O sea, a mí me empieza a traer esas mujeres, es porque, no, digámoslo así, la culpa no es toda de las mujeres, no, es de mi condición. Cuando el corazón está sucio, le gusta la suciedad. Cuando el corazón se va limpiando, le va cogiendo precio a la limpieza, a lo verdaderamente hermoso. Por eso dice lo atraídos. puro. Exactamente. Estaban atraídos. Algo los atraía. Si los atraía, era porque sus corazones ya se habían apartado de Dios. Entonces no es que, ay, llegaron allá, me engatusaron, no. Cuando usted está con el Señor y está en la montaña, está conectado con Dios. Pero usted podrá estar en la montaña y puede desconectarse de Dios. Entonces, no por el hecho de estar fuera de la ciudad, y eso es una gran lección, no por el hecho de estar fuera de la ciudad, entonces ya tengo una ventaja por el mero hecho de vivir fuera de la ciudad. No, lo que me da ventaja es la conexión que tenga diaria, la comunión diaria con Cristo. Y si uno tiene comunión diaria con Cristo, pues a mí no me va a atraer esas mujeres. No me va a parecer tan bonitas, ¿no? Me va a parecer lujuriosas, sensuales, feas. No me va a traer esas cosas, me va a traer las hijas del linaje de Sed en este caso. Pues todas eran hermosas porque las mujeres tenían, imagínense, recién creadas, por así decirlo, casi 4 metros de altura, Sí, pero figura también era que perfecta. se ataviaban bastante, ¿no? Sí, pero pues a mí no tiene por qué atraer esas cosas si yo estoy con Jesús y tengo que pedir de su gracia, porque eso hechiza, claro, eso embruja, eso atrae por la Pero concupiscencia. también, sí, no, porque eso también va para las mujeres. Tú estás hablando del punto del hombre, del punto de la mujer, también, ojo con eso, porque podemos llegar a que nosotras también nos guste eso y llegamos a vestirnos más como del mundo que como unas verdaderas hijas de Dios. Entonces, yo entiendo que hablas de parte de la postura del hombre, pero también eso es también para parte de nosotras. Así es, así es. Sin embargo, estas eran las descendientes de Caín, ¿no? Pues se esperaba que ellas sí se vistieran así. El problema es Ya, cuando son las hijas de Dios las que se empiezan a vestir de esa forma. Ah, eso sí es otro problema. llamativo, todo llamativo. Claro, pero uno Ujú. termina bajando y si uno no tiene la conexión, uno termina untándose. Así es. Entonces, yo entiendo que ahí están hablando, bueno, las hijas, eso, pero también es como ampliar un poco el panorama para uno también. ¿En qué momento yo también caigo? Porque no solo sucedió allá, aquí lo jala uno muchas cosas. Sí, miren, o sea, esto es, digamos, acá está hablando de los hombres atraídos por las hijas de las descendientes de Caín. Pero ¿será que algunas de las descendientes de Seth no se fijaron en la forma como vivían las hijas de los descendientes de Caín y dijeron, ay, mira cómo se visten? Sí, ¿será que no me puedo vestir igual? Y bueno, todas esas dudas que empiezan a volar en la imaginación nuestra. Es lo mismo. Y con eso no quiere decir que uno no se arregle, ¿no? Porque es que también va al otro extremo. No, que se arregle como ellas. Sí, como ellas. Entonces, claro. Qué terrible esto. Esto entonces, la cuestión más y más terrible del pecado es cuando esa mezcla empieza a suceder y como lo dice acá, esta asociación produjo los peores resultados. O sea, aquí empezó la caída más, ¿sí? Ya el pecado estaba cogiendo fuerza, pero esto le dio como, es como cuando hay un incendio y usted le echa gasolina, pues se empeora la cuestión.
Y ahí mismo señala sobre, dice que menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento. Sí, Mm. no cometerás adulterio. O sea, Séptimo ya mandamiento. señalan qué mandamiento infringieron, ¿no? Que no están hablando de chicos solteros que se fueron, no, no, no. O sea que estaban casados y Sí, es que ahí lo adulteraron. dice, mire, Claro, menospreciaron las restricciones del Mm. séptimo mandamiento aquí y está. tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, o sea, ahí el Señor Sí, está señalando qué pecado de los mandamientos llegaron a ese punto. No fueron chicos Eso es solos, sino ya casados. como lo mismo que sucedió en Valpeores, que fueron y se mezclaron, ya a punto de cruzar, si no estoy mal. Dice que ellos también se mezclaron y, mejor dicho, ahí la embarraron también. No, eso no fue con Baal y Balaán y Balac. sí, las Parte, madianitas. hay una parte donde dice que los hijos se mezclaron. Por eso, Balac y Balaam, que fue cuando no logró que cayera, entonces los contaminó Les mandó mujeres a engañarlos. y se acostaron con ellas. Sí, Y ahí sí bien. perdieron la bendición. Sigamos acá en este, bueno, 62.1 y 62.2. ¿Quién quiere leer? Es tan amable. Estos dos parrafitos, 62.1 y 62.1 podemos. Este pequeño. Mamá, si quieres ayudarnos o alguien. Bueno, mientras tanto, ok, ya. No obstante la iniquidad del mundo antediluviano, esa época no fue, como a menudo se ha supuesto, una era de ignorancia y barbarie. Los hombres tuvieron oportunidad de alcanzar un alto desarrollo moral e intelectual. Poseían gran fuerza física y mental, y sus ventajas para adquirir conocimientos religiosos y científicos eran incomparables. Es un error suponer que porque vivían muchos años sus mentes alcanzaban tarde su madurez. Sus facultades mentales se desarrollaban temprano y los que abrigaban el temor de Dios vivían en armonía con su voluntad. Continuaban aumentando en conocimiento y en sabiduría toda su vida. Entonces era una edad, era una época bien diferente, o sea, no era como supuestamente se ha visto que, no, que eran ignorantes, bárbaros y eso los visten como si fueran todos animales, pues no. Esto había una gran fuerza física y mental, dice, y ventajas para adquirir conocimientos religiosos y científicos, dice, era incomparable. O sea, esa época no se ha vivido otra vez. Pues que ahora que el mundo está tan dañado cada día, el conocimiento, el Señor ha permitido el conocimiento avanzar. Pues cómo sería en ese tiempo de estar, ¿no? De haber sido una creación, ¿no? De haber de estar Mm, ellos en el mundo, ¿no? claro. Y, y pues con tanto tiempo de vida, ¿no? 900 años desarrollándose en conocimientos y todo esto era tremendo. Em, por acá hay otro que también podemos leer. Es que está. Ser este. Un poquito más pequeño porque es que me toca correr a un lado y para el otro. Espérate, A ver. a ver, yo lo aumento acá. A ver. A ver, si quieres continúa este. Las ventajas que gozaron los hombres de aquellos tiempos para obtener un conocimiento de Dios por el estudio de su obra no han sido igualadas desde entonces. Lejos de ser una era de tinieblas religiosas, fue una edad de grandes luces. Todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucción de Adán, y los que temían al Señor tuvieron también a Cristo y a los ángeles por maestros. Ay, mire directamente ellos. Y tuvieron un silencioso testimonio de la verdad en el huerto de Dios,
que durante siglos permaneció entre los hombres. A la puerta del paraíso guardada por querubines se manifestaba la gloria de Dios. Y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. Allí fue donde Caín y Abel llevaron sus sacrificios y Dios había condescendido a comunicarse con ellos. El Edén fue el primer santuario que existió, ¿no? En Mm, esta bueno, generación. Miren que tiene elementos de un santuario, porque es que es el mismo lugar donde vivía el Señor. Había querubines, mire. En el arca del pacto también había querubines. Y dice que se manifestaba la gloria de Dios, o sea, la Shekinah, la gloria visible, así como en el santuario después en la como el época de más Moisés. íntimo, ¿sí? No escucho. Se puede, es el mismo lugar santísimo que hubo en el santuario, ¿cierto? Está la presencia de Dios. Claro, es santísimo porque está ahí la presencia del Señor. O sea, era un santuario abierto, público. Es esa ventaja tan increíble. Por eso dice un testimonio silencioso en el huerto de Dios. Dice, permaneció durante siglos. El Señor lo dejó ahí. O sea, es que no había excusa, digamos. ¿M? Y se convirtió en primer santuario porque llevaban allá, los primeros adoradores levantaban sus altares y presentaban sus ofrendas, sus sacrificios. Fue allí donde Caín y Abel llevaron sus sacrificios. Eran instruidos directamente, como dice acá, Cristo y los ángeles por maestros. Muchas ventajas se tenían en esa época. Entonces, también tenía el conocimiento de Dios por el estudio de su creación. Tenían, imagínense, aparte, o sea, hasta los impíos podían ir a consultar, si no querían consultar a Dios, digamos, pues podían consultar a Adán. Adán les contaba, pues, todo lo que se les reveló. O sea, Adán era el que más sabía de la creación, era Adán. Interesante. Entonces no era una edad de tinieblas religiosas, dice acá, fue una edad de grandes luces. Y dice a los ángeles por maestros. ¿Sí? Cristo y a los ángeles por maestros, mire, los que temían al Señor, ¿no? Ese era un privilegio. Y dice, todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucción directamente de Adán. Preguntarle a Adán tantas cosas, pero no preguntarle a Adán si estuviera vivo, ¿no? Interesante. Entonces era una época muy avanzada. Se habla de una ciudad que existió allá, que es la Atlántida, que la nombró la hermana Elcira esta mañana, o Atlantis. Esa ciudad que dicen que es, bueno, mitológica y todo esto, pues era una ciudad antediluviana, una tecnología impresionante. En otra parte dice que ellos no necesitaban libros. Su mente era tan poderosa que podían transmitir el conocimiento con absoluta precisión de una generación a otra. Entonces no necesitaban libros. Por eso en esa época no hay registros de libros, de escritos, de nada quedó por ahí enterrado, nada de eso. No necesitaban. Entonces ya podemos entender un poco la magnitud. Entonces así también como fue la mente para el conocimiento, pues también fue para el mal, tristemente. Y también hablábamos de lo que se degeneró, lo que se hizo con la creación al crear especies híbridas. Vamos a leerlo acá de dones espirituales. Esta mañana lo mencionamos, pero pues aquí vamos a poner la cita, ¿no? Eso está en Dones Espirituales, tomo 3, en la página 64.1. No está en español ese libro, ¿ok? Por eso vamos al traductor. Y lo vamos a poner aquí. Aquí está el traductor. Está en 2 parrafitos. ¿Quién desea leerlo? En la derecha. Dice, pero si hubo un pecado más que otro que exigió la destrucción de la raza por el diluvio, fue el vil crimen de la amalgama de hombre y bestia, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes.
Dios se propuso destruir mediante un diluvio a esa raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos ante él. Ahí está la amalgama. Manipulaciones genéticas que hicieron para cruce de hombres y bestias. ¿Ok? Dado, ¿no? También ahora. Como ahora lo están haciendo, ¿no? Entonces tú estás, Pero, no, perdón, sí, es cierto. que todas estas, digámoslo, cosas que dicen mitológicas del Minotauro, ¿no? Mitad hombre, mitad bestia, todo esto, o sea, eso fue verdad. Dinosaurios, todo eso fue verdad. Pero eso fue manipulación genética. Sí, sigue, hermana Alcira. Es que lo único que quería decir es que inclusive en la iglesia se vieron, digamos, como obligados, ¿no? De sacar eso, digamos, en varios libros, ¿no? Porque yo cuando hice ese estudio dice que la iglesia corría el riesgo de ser demandada. Y como toda esa parte la tienen oculta, para evidenciarlo digamos, a nivel de abogados, jurídico, pues no se podía. Entonces se prefirió lo que es no sacarlo así como se tenía al comienzo. Ok, interesante. No sabía eso. Sí, pero así los crió la hermana Juárez. Mira, aquí Por está eso lo Dones consigues en Espirituales. inglés, Tommy, por eso. Ujú. Sí, solo en inglés, no está en español. Y así lo registró la hermana White. Entonces, y es que eso también, pues deja ver lo que hoy en día hacen también. Eso también, las bases subterráneas ya existe. Y pues, claro, eso va a salir a la luz. Ahí la gente pues se da cuenta. Yo sé que eso da un poco de temor y miedo, pero eso es lo que nos espera. Ok. Y también está en el otro texto. Si quieres, mi amor, nos ayudas acá. Ahí mismo en Dones Espirituales, en la misma, unas paginitas adelante, también lo habla. Y ese texto sí que es más complicado. Dice, todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que eran el resultado de la amalgama, fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio ha habido una amalgama entre el hombre y la bestia, como puede verse en las variedades casi infinitas de especies de animales y en ciertas razas de hombres. Ujú. Sí. La hermana Joy habla en presente. Esto fue en 1860 y algo, más o menos que de usted Dones Espirituales. Y habla en Tengo una presente. pregunta. Mm, ¿Será que ahí se pueden meter los dinosaurios, Tommy? sí, sí. No todos, digo yo, pues hay especies que ya no existen, ¿no? Especies que son puras que Dios creó, pero que ya no existen por el pecado. Pero hay especies que pues, evidentemente son mezcla, dinosaurios que son unión de un animal con otro. Sí. Recuerdo uno que tiene como uno que es acuático, tiene como cara de delfín, pero atrás es un reptil, tiene una cola así toda fea. Que uno ¿Y nota el que Dios, tiranosaurio Rex no tiene dedos humanos? no, ese Pero ¿Cuál sí, es? unos dedos todos chiquitos, sí. desproporcionados, y por ahí también los científicos estudiaron eso y dijeron que eso no era posible, digamos, por la anatomía. A ver, Saurio Rex, miremoslo. Pero es que los Este, humanos de esa época eran grandes, no los dedos de ahorita nosotros. sí, pero Uy, vea sí. los dedos del frente, miren los dedos del frente, las manitas chiquititas. Con esas manitas no pueden agarrar nada, o sea, eso no tiene sentido esas manitas, mire. Pero sí, sí, de pronto fue una amalgama porque de verdad que pueden ser en las manos de un hombre. Si es que son las patas de atrás, bien, pero estas de adelante, usted dice, pero ¿qué hacen con esas paticas tan, sí, no tiene sentido, ¿Cuál ¿para es la qué? función? ¿Cuál es la función? Si Dios no crea esas cosas así tan desproporcionadas, y es que eso no tiene sentido. Uno que
posiblemente sí existió y fue creado por Dios, pero ya no existe, es el brontosaurio, y que se habla en el libro de Job, este, que es un animal colosal y es inmenso, y es herbívoro, era gentil, era buena gente, es el famoso brontosaurio. Ese probablemente sí fue creado por Dios. Y en el libro de Job, la descripción coincide, dice que su cola como un cedro. Claro, esa cola debe ser impresionante. Como un cedro, dice ahí. Es que, por ejemplo, ahí se ve, eso se ve tierno, pero por ejemplo, por ejemplo, un león, pues un león te puede matar. Hay muchos animales que te pueden matar, pero son hermosos, o sea, son lindos. Pero por ejemplo, yo digo un cocodrilo, no, yo no le veo la ternura y la lindura por ningún lado, ¿no? Uno se pregunta qué animales de verdad no estuvieron en el arca, ¿no? Claro. Que por más de que ahorita sí son muy peligrosos, Pero, pero es que se pero conserva esa ternura y esa lindura. Ujú. Jessy dijo un punto que también siempre me he quedado pensando, pero es que los del mar no entraron al arca, ¿o sí? No, me imagino que andaban por ahí al lado. No, Yo no sé. La no, ballenita. los de, no, esos que no entraron al arca. No entraban. No necesitaban, sí, igual Como estaban. las aves, ¿no? De pronto muchas aves también. No las sabes, Por sí, eso, pero Ah, porque sí, las los aves, sí, peces sí, de sí. agua dulce, ah, no, pues no, yo no sé, bueno, De pronto, sí, quién sabe. sí. Bueno, pero entonces estos animales nada que ver, sí. Digamos, esos animales eh, que unos acuáticos que también eran como mezclas, como así, como, o sea, que son como que uno dice, La morena, esa que es, muy eso es raros. horrible, sí. Sí, son animales que si uno dice, no, Dios no pudo haber creado eso, ¿no? La morena, dice mi esposa, ese morena. Bueno, acá mi esposa me da un animal. Esta es la famosa morena. Eso es bien feo. Bueno, entonces la hermana Joy dice que aún quedan especies que fueron cruces. Eso nos da razón también de por qué algunas especies vemos que son horribles. Porque uno dice, uy, pero Dios, ¿por qué creó eso? Bueno, probablemente no lo creó. Existen como testimonios, ¿sí? Porque ahí lo dice. Como puede verse en las variedades casi infinitas de especies de animales y en ciertas razas de hombres. O sea, está ahí algunos animales que existen y en ciertas razas de hombres. Bueno, esos son los textos que nos muestran el nivel de maldad eh, que existía en esa época tan terrible. Entonces ustedes imagínense los hijos de Dios viviendo entre todo eso. Imagínense hoy día que existieran los dinosaurios y estuvieran por ahí y usted pues, claro, orando para que no venga uno de esos ahí a tocarle la puerta. pero Eso es existen los terrible. pitbull. Sí. Exacto, bueno, pero imagínese usted en esa época, con esos animales, con todas esas cosas tan terribles que estaban haciendo, ¿sí? Ahorita, bueno, sabemos que hay híbridos por allá en las bases subterráneas, y gracias a Dios que se queden allá y no salgan, pero imagínense en esa época estaba así al aire libre. Entonces, mire, creé un cruce de no sé qué con qué y salía una bestia y un animal todo terrible y, o sea, eso daba tristeza Y terror, y ¿no? terror. Yo ¿Ve? creo que causaron mucho daño, no sé si muerte, pero sí, no Claro, sabes. por lo menos Pero, el pero tirán. así como acá ya morir es normal, ellos se acostumbraron a eso. Sí. El pecado es así, o sea, solo los hijos de Dios podían percibir esa maldad. De resto, de verdad, el pecado es muy engañoso y hace que uno se termine acostumbrando y uno dice, yo por qué era así, yo por qué practicaba eso, pero a mí qué me pasaba. Y Sí, empezaron a lastimar a los animales y a la violencia y ahí fue que empezó el consumo de carne, ¿no? También. sí, también.
de todo. Entonces, bueno, ya si volvemos otra vez acá, el nacimiento de Noé era un descanso. ¿Ven? Y vamos a terminar otra vez con ese texto, que es como el centro, el texto central. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Este Noé significa consuelo o descanso. Bien. Bueno, podemos dejarlo ahí. El otro sábado vemos de Enoc, porque Enoc Tommy, es me un estaba gran personaje. acordando Ujú. de ese consuelo y descanso que usted dice. Hay una parte en la Biblia que yo lo he leído, no recuerdo ahorita, que habla del reposo, ¿no? Que el pueblo a la final, eso está creo que en Hebreos, no entró en su reposo. Entonces Creo yo que es creo, Hebreos 4, si no estoy mal. o Hebreos 2, bueno, por ahí. Entonces uno dice, el Señor siempre habla como de esos reposos, ¿no? Sí, es el 4. 4. Sí, aquí está. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entraré en mi reposo. Entonces yo lo estoy como relacionando ahí y es ese reposo, digamos, espiritual, ¿no? Es ese encuentro con el Señor, ¿no? Sí, Digamos, El de reposo las obras, de ver tanto mal que estaba sucediendo. sí. Sí, qué bonito. Y el nombre no es eso. Consuelo, descanso, reposo. Al fin llegó, al fin no, el prometido. Entonces sí, por eso no es un símbolo de Cristo también. Y ese era el anhelo del pueblo de Dios en ese momento, que viniera este hombre. Entonces fue un momento de reposo, de felicidad, mientras crecía Noé. Y otra cosa que Como no ver siempre, tanta atrocidad, ¿cierto? Me imagino, ya sí, hartos de todo. Uy, no, tenaz todo eso. hartos de todo eso que hemos visto, imagínense. Ya, no más. Y siempre me llamó la atención por qué no esperó 500 años hasta tener hijos. ¿Por qué esperó tanto? Eso fue el que más esperó de toda esa época, porque todos tenían su primer hijo en el primer siglo, ¿sí? Máximo 100, 130 años, 180, bueno, pero O el Señor 500 lo años. hizo que esperara. Eso sí. Él tenía una gran misión. La misión de Noé no era pequeña. Uf, grande prueba la que tuvo Noé. Y yo creo que ahí fueron 500 años de preparación, de encuentro con el Señor, de conocer los planes y la voluntad del Señor. Porque una cosa es que te los digan, ¿no? Porque tú puedes nacer y decirte, y la MEC te dice, no, pues es que tú eres el que va, el elegido de Dios, porque Dios va a traer un diluvio y tú tienes una labor importante. Si una cosa es que te lo digan, pero otra cosa es que uno lo conozca, que lo asuma y lo decida con Dios. Entonces yo creo que eso fue 500 años donde estuvo con el Señor. Bien, y recibió pues la revelación de la voluntad del Señor y lo que él iba a hacer. Lo recibió 120 años antes del diluvio. O sea, lo recibió más o menos cuando él tenía 480 años. Recibe la instrucción de Dios. Hazte una arca de madera y gofer, porque decidió poner fin a toda carne en esta tierra. Eso ocurre a los 480 años. Pero todos mis 480 años a hoy equivale a 40 y algo de años, ¿no? La mitad de lo Sí, que duraban. claro. Sí, al final pues sí, eso era como la mitad de su edad. Pero sí, no tuvo hijos.
Entonces, como que estaba dedicado a lo que sería su misión, sobre todo la preparación espiritual, porque bueno, hacer un arca, pues sí, a la final la haces, pero y la preparación espiritual, el carácter, esa, era la más importante para lo que tenía Y que también enfrentar, ¿no? como la evangelización, ¿no? De ese tiempo. Claro, Él tenía que evangelizar con su testimonio y su testimonio era construyendo el arca, que le parecía que era loco. Y pues uno también habla y a veces cree que es que uno es muy fanático, loco, igual, sí, pero era lo que él debía hacer. sí, ese era su propósito. Y eso también es fe, ¿sí? No había visto llover y tenía que construir un arca porque es que iba a llover. Entonces, esa es su preparación y eso es lo que Dios desea que nosotros avancemos por fe. La fe lleva una obra, sí o sí, si no, no hay fe. Entonces, eso es lo que sucedió con Abraham, pues con Noé, llevaba la obra qué, de construir el arca, que iba a llover. ¿Había llovido? No, no sé, pero Dios lo dijo, punto. Mm, Y el diablo quiere que a veces uno converse con él. No, Dios lo dijo y punto. No tengo nada que estar conversando con el diablo. O sea, ya, él lo dijo y así es. Si yo me pongo a conversar, a debatir, entra y pum, la duda. sí. Que por más de que este era el hijo prometido, digámoslo así, pues no hubiera podido decir, no, yo sí a eso no me le mido, porque estaba libre albedrío, ¿no? Tenía que él decidir si quería aceptar ese plan para su vida o no. Él hubiera podido decir, no, yo sí no. Y la fe que produjo Mm, por el oír, o sea, él aceptó eso, aceptó el plan, o sea, creyó. Y Dios así a es. raíz de que le pone la obra que hacer, pues la fe se va creciendo, va afianzando. Eso es lo que Dios hace con la obra con nosotros. Amén, así es. Así es. Entonces, estos Em, hombres, sí, sigue, sigue. es que me preguntaba ahorita que el Cira dijo lo del descanso que da el haber nacido Noé y de tanta atrocidad. Es que esta mañana lo leí, lo estoy buscando, pero no lo encuentro en el Espíritu Profecía que dice que todavía no se ha llegado a la maldad en ese tiempo, ¿no? Pero ciertamente se va a volver a repetir, ¿no? A ese nivel. Y también, bueno, la hermana Ruth nos saluda y pregunta sobre los murciélagos. Dice, ella también parece Ok. que no Cosa son fea, bonitos. Dios mío. Y los grandes, los más grandes, Dios mío, sí. No, así sean chiquitos, esos de la Sí, finca sí, eran sí. terribles. Mm. Los más grandes Sí. son no son murciélagos y no vampiros. Sí, nosotros los vimos, no me acuerdo de qué Eso, región eso. sean, pero son inmensos y son horribles también. Los de, No, sí, los de, Feos, cualquiera. esa cosa es fea. los de Sí. Tailandia. Mire, los de Tailandia Es son. Tanzania, ¿no era? No, A ver, esos, Tailandia. Uy, todo murciélago es feo, sí. mire, son gigantes, unas cosas horribles. Esos son, mire. Probable eso, pues no lo creo Dios, ¿no? Bueno, ahí está. Pero si ellos son los que se chupan la sangre de los animales, los contagia de enfermedades, uy, no. Sí, Ellos, Sí, los más grandes son ellos fructíferos, qué pero hay bueno otros sí. producen. Nada. A veces uno dice, Dios dejó ciertos animales, pero es porque hacen limpieza en la naturaleza. Pero ¿esto qué limpieza hace? y Los sí, moscos también creo que solo reparten enfermedades. Que yo sepa, un mosco no tiene función así. No sé si del Mosco, popó de zancudo, ellos, el, No sé, creo que mosco, Sira, no sé si no el sé. popó de esos murciélagos es utilizado para algo especial. Yo como para escuché de que qué, Doris, para qué, ¿no sabes? esto, déjeme averiguo bien, pero sé que el popó de ellos lo utilizan, no sé si es hasta para la cuestión de armamento, no sé, algo dijo alguna vez pues, un, ¡Peor! sí, no pues ellos sé, lo pueden usar, o sea, eso se puede usar, pero de ahí a que no exista otro animal, pues que no se pueda usar el guano de ese animal, eso es diferente. Em, Uno por lo menos el colibrito y uno sabe que es el polen que transporta de un lado para otro, la naturaleza. O sea, es todo ese como algo cíclico que dejó el Señor tan perfecto. Pero uno dice, ¿esto para qué sirve? sí,
Sí, dicen que se utiliza para abono Abono orgánico en la orgánico. agricultura. Uy, no, Pe- a mí no me Pero, gustaría Uy, ¿de comer pero, alguna verdad? fruta Entonces sí para sirve eso, para Dios mío. algo. pero Sí. uno necesita el popó de ellos. Hay muchos animales que dan muy buen abono. ¿Por qué tiene que ser el de ellos? Ellos tienen, por ejemplo, uno cuando entra a una cueva donde hay muchos murciélagos, tiene que tener cuidado al respirar porque ellos tienen altos niveles de fósforo y nitrógeno. Entonces me imagino que eso lo utilizan para la agricultura, necesita fósforo y nitrógeno. Supongo que es por eso. Y dice que es un ingrediente Mm, para la pólvora. Para eso lo utilizarán mucho, supongo, claro. Eso es, sí, señora. la pólvora. Y Bueno, la puede pólvora ser, se usa en las pero muy armas. feo, yo no sé. Y siempre se asocia con cosas, el murciélago, ¿no? Con cosas del enemigo, de la oscuridad, de los vampiros, del chupasangres y toda esa cosa. Entonces tiene una Hermano, Hasta pero connotación. película, Batman. Ajá. eh, le escuché que dice que no fue hecho por Dios ese murciélago, ¿no? No, yo no sé. Me parece. La hermana White dice que hay algunas especies que no fueron hechas por Dios. Puede Y sí ser que sea una de especulamos que esas. puede ser ese, uno Ah, de esos. ya. Sí, puede ser, puede ser. Tarántulas, no sé, cosas así feas. Bueno, solo Dios Cucarachas, los sabe. moscos. Cucarachas. Sí, exacto. ¿Para qué sirve una Sapo. cucaracha? Dice uno. Sí, uy, sí, esos sapos tan horribles. Las ratas, ¿para qué sirven? Ay, pero las ratas algunas son bonitas. Los Ay, hámster yo por no sé ahí, de pero No dónde. sé. esa cola tan horrible. Hay No, algunas las son ratas lindas. producen mucha Ay, enfermedad precisamente. no. Es que en eso se juntan, sí, casi todos esos producen esas enfermedades, no ayudan. Uy, sí. Las hormiguitas limpian, digamos, Ah, eso son sí, Son sí, están en la organizadas, Biblia. nos así enseñan a ser digamos que, organizadas. Eso. Esas exacto. ratas se paran en dos patas y te retan. Ah, eso no habrá sido tenaz. No, esa cosa es fea. Y es que tienen esa peculiaridad, miren, la serpiente a veces te reta, porque ellas son a veces así agresivas. Nosotros hemos tenido la Mm, oportunidad de eso, te retan. Las arañas también hay unas que te retan, hay unas que se dejan matar y las más grandes, horribles, te retan. Una cucaracha también, un mosco también, a veces se te viene encima y como a pelear contigo, o sea, hay una rebeldía ahí. Bueno, Bueno, solo en Dios sabe. fin, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Pero sí hay animales que no fueron creados por Dios en esta época. Ahí lo dice la hermana White. Entonces, bueno, El alacrán, por ejemplo, también. Y eso se usa como connotación negativa también, hasta en la Biblia. El negro, sí. Los escorpiones, los alacranes, todo eso, ¿no? Vaya uno a saber. Bueno, es que esta gente antediluviana fue terrible. Pero después del diluvio también hicieron amalgamas, ¿no? No fue solamente antes del diluvio, ahí lo dice la hermana White, después del diluvio siguieron también. yo siempre me he El preguntado, de hoy. como viene de una familia, ¿cuántas razas hay, no? Los asiáticos, bueno, los chinos, bueno, ellos son asiáticos, los americanos, Anglosajones, Americanos, africanos. anglosajones, los africanos, o sea, de cómo salieron todos, o sea, eso sí mm, me queda como... sí, interesante. Bueno, ya habrá tiempo para seguir, vamos a seguir hablando de esta época antediluviana y postdiluviana también, que es bien interesante y podemos aplicar muchas cosas de enseñanzas para nuestra época. Sin más, hermanos, pues no sé, oremos. Si alguien quiere orar para finalizar, que nos despidan oración y iniciar una nueva semana, puede hacerlo, por favor. ¿Quién desea orar? Bueno, hermanitos, vamos a postrarnos de rodillas ante la presencia de nuestro Dios. Excelentísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, bendito y alabado tu santo nombre. Señor mío, aquí estamos postrados delante de tu presencia, suplicándote, Padre, nos perdones, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras maldades, Señor.
Lávanos y límpianos con tu sangre preciosa. Y derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que estamos aquí presentes, alabándote, adorándote y estudiando, conociendo y conociéndote a ti también como Creador. Señor mío, afiánzanos en esta verdad. Y en el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe, te lo pedimos, para que podamos, Señor, vencer las tentaciones, vencer la maldad, vencer el engaño, vencer la mentira. Te pedimos tu bendición para esta nueva semana, Señor. Santifícanos, Señor. Santifícanos en tu verdad y vivifícanos. Muchas gracias, Señor, por esta gran oportunidad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, hágase conforme a tu voluntad. Amén.